Shabbat Shalom. En esta ocasión he pasado algún tiempo fuera de contacto en las redes, algunas semanas que no he hecho un video de algún mensaje en Shabbat y me disculpo, pero tuve que ser sometido a una operación, pues no puedo decir de emergencia, pero sí a algo urgente que me sorprendió y nos sorprendió a la familia, ¿verdad? Pero me tuvieron que hacer unos bypass al corazón y es algo pues que es un poco complicado y bastante doloroso, pero por eso esa es la razón por la que no había puesto ningún mensaje. Y sé que a algunos de los hermanos que me ven pues saben que siempre trato de dar algo con sustancia, con la Biblia dice que cada uno debemos de dar de acuerdo a lo que Él nos ha dado. No todo es igual, no todo es lo mismo. Y antes de compartirte esto que quiero hablar acerca de la Pascua y de estos días, quiero compartirte una experiencia que viví durante estos días en la operación que tuve. Horas antes de que te operen, te dicen que debes de estar sin tomar agua. De hecho, de lo que es de las 12 de la noche del día anterior, si te programan en la mañana. Entonces, pues de las 12 de la noche del día anterior a la hora que me comenzaron la operación fueron como las 10, 11 de la mañana. Cuando te duermen pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero pues ya me habían advertido de lo que iba a suceder, que iba a despertar con la máscara con entubado y que no me asustara y todo lo que te previenen de lo que tienes que ayudar al procedimiento para que sea más fácil y menos doloroso. Pues total que comienza la operación, yo creo como a las 10 de la mañana, dura como unas 5 horas, algo así, serían yo creo como las 2, 3 de la tarde. Y cuando me van, ya me llevan de retorno al cuarto, yo creo que serían como a las, no sé, como a las 5 de la tarde, algo así. Pero para ello, pues como te había dicho, sí, con mucha sed. Entonces, una de las cosas que causa esta operación es de que como te rompen el tórax, no puedes pararte, no puedes sentarte, hay mucho dolor. Pero como yo he tenido una afección en la espalda, exactamente a esa misma altura, cuando despierto y ya pues hago todo lo que me dicen, les sorprende que yo quiera estar sentado y no recostado, ¿verdad? Porque era el dolor que tenía yo en la espalda era tremendo y las cosas que me estaban dando no eran suficientes. Pero mi verdadera molestia era de que no podía tomar, no me habían dado de tomar nada de agua y tenía muchísima sed. No tienen ni idea el tormento que tenía entre la sed y el dolor. Entonces yo le pido a una de las enfermeras que me dé agua y me da, pero cuando me da esa agua comienzo a tener problemas para tragarla porque pues está toda esa parte recién operada y comencé como a vomitar el agua. Entonces deciden no dármela, pero yo sabía que solo era por la temperatura, por lo que había tosido. Y ella decide no darme agua. Entonces tenía yo un dolor tan fuerte, pero esa sed estaba siendo atormentadora para mí. Fueron unas horas tan difíciles en las cuales no sabía qué era más el dolor o la falta de agua. Y yo le rogaba a otra enfermera, a otras personas que me dieran un poco de agua. Y se negaron a hacerlo. Entonces, entre el dolor y la sed, yo creo que llegó al cúspide de mi tolerancia y no sé si me desmayé, me dormí pero ya después cuando desperté estaba en posición fetal y
iba entrando alguien al cuarto porque se le hizo gracioso que estuviera en esa posición. Entonces, pues yo vuelvo a pedir agua y afortunadamente ya estaba ahí mi hijo y me comenzaban a administrar agua con una esponjita y poco a poco me comenzaban a hidratar. El dolor pues lo fui superando poco a poco a base de analgésicos y otras cosas que me daban para ello, pero quiero decirte que esos pocos minutos que para mí fueron eternos sin poder tomar agua, con una necesidad tremenda de agua, me hicieron recordar lo triste que es aquellas personas que van al infierno, aquellas personas que, como lo relata, algunos llaman que es una parábola, pero realmente lo que es la historia de el rico y Lázaro es una historia, donde aquel rico va al infierno y ruega por un poco de agua, ruega porque mojen tan solo sus labios por un poco de agua. Y a través de los años en mi cristianismo he tenido muchas experiencias con Dios, cosas increíbles que podías hasta dudar de que fueran reales, pero yo las veo en la Biblia y son reales, cosas que han pasado a personas que se han decidido a buscar de Dios, cosas, no me refiero tan solo a milagros, sino a presencias angelicales, a ser llevado en tu espíritu a otro lugar, a recibir revelación del cielo, a escuchar cosas de una manera sobrenatural. Y todo esto me ha obligado a ir buscando más, y estar quizás más distanciado de aquellos que en poco se están acercando a Dios. Entonces, esta experiencia que tuve en esta operación fue algo que me recordó lo que le pasó a Jonás. Jonás no quería hacer el trabajo que el Señor le daba a hacer y tuvo que ir literalmente al infierno, morir. Y de ahí mismo, de ese lugar, una vez haciendo presencia de lo difícil, de lo agotador, de lo sin palabras que hay, cómo describir ese dolor. Jonás, es rescatado y lo traga un pez y lo lleva a hacer lo que el Señor le había mandado a hacer, que era su discurso, su proclamación a Nínive de que se arrepintiera porque iba a ser destruido. Entonces yo decía, Señor, todo esto que he estado pasando y esta oportunidad que me das y la experiencia que me das en estos días, de lo que es esa sed, ese tormento yo solamente recuerdo unos minutos de tanto dolor, de tanta sed, de tanta desesperación, que, como te digo, creo que no sé si desmayé o algo pasó, pero yo ya no pude más. Entonces me hace reenfocarme en todas aquellas personas, amigos, primos, que están viviendo una vida completamente descuidada de las cosas de Dios. Y no sin antes recordarles que la vida es pasajera. Y por muy atrapado que estés en tu pecado, llámese como se llame, del color que sea, negro, rosita, del color que tú lo quieras pintar, pero que si no te arrepientes irás a esos tormentos del infierno que, como te digo, yo solo pasé unos minutos y es aterrador. Es aterrador el poder pensar que una eternidad puedas estar
en esa situación. Entonces, yo quiero compartir sobre todo esto a hermanos que están al igual que yo, que ya tenemos mucho tiempo en el cristianismo y a veces vemos ese tema de salvación quizás como con poca importancia, siendo que algunos de nuestros familiares y parientes no han aceptado la sangre de Cristo para limpiar sus pecados, no han decidido voltear a llevar una vida plena conforme Dios manda, y esas personas son las que el apóstol Pablo llegó a decir que él sentía su sangre en sus manos, que tenía que decirles, tenía que motivarlos a que buscaran la presencia de Dios, a que se arrepintieran de sus malos caminos, de su idolatría, de sus pecados. Entonces, ahorita en este tiempo de Pascua quiero cerrar un poquito este corto mensaje con una observación con la que en el libro de Deuteronomio comienza una de las órdenes para lo que es la Pascua, de cómo realizarla. Y en Deuteronomio 16 dice: y sacrificarás la Pascua a Yahweh tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Yahweh escogiere para hacer habitar allí su nombre. No comerás con ella pan leudado, 7 días comerás con ella pan sin leudar, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. Aquí da una reseña de que aparte de sacrificar la Pascua, se debería de comer con pan sin leudar, o sea, un pan tipo galleta, tipo los que hemos vivido acá por el norte de México, conocemos la tortilla de harina, algo parecido a eso, pero con más parecido a una galleta. Y una de las razones dice que porque saliste a prisa de la tierra de Egipto. Hay algunas teorías donde simbolizan lo que es la matza, o sea, ese pan, esa galletita, como el pan de los pobres, o algo que se tuvo que hacer tan rápido para salir de Egipto que no les dio la oportunidad de leudarlo, porque leudar el pan implica dejarlo unas horas reposando para que se infle y tenga ese sabor tan suave y esa sensación de lo que es cuando el pan se infla. Entonces, lo curioso es de que no se da una explicación realmente consistente, pero los 7 días de la celebración de la Pascua, en lo que ahora ya hemos agregado lo que es la muerte del Mesías, su resurrección, todo lo que ya hemos vivido y que sabemos que corresponde a esta misma sazón de Pascua, que esa ordenanza de 7 días, comer pan sin leudar, es algo más que una ordenanza, es algo que, así como nosotros no podemos conmemorar la Pascua o celebrarla tal y como dicta la Escritura, debido a que pues, nos faltan tantos elementos, nos falta el templo, nos faltan los sacerdotes, nos faltan tantas cosas que nosotros conmemoramos de una manera que es afín, pero que en el trasfondo espiritual tiene algo. Una cosa es que él dice de esos panes es de que nos haga recordar que salimos de Egipto y que ahí estuvimos, pero entre las cosas ocultas o los misterios de la palabra, sabemos que cuando se habla de pan, siempre se está hablando de algo que sustenta la vida, pero no solamente de una manera material, sino que el pan, el mismo Señor Jesús, cuando Satanás lo tienta, que le dice que haz que estas piedras se conviertan en pan, debido al ayuno tan largo que estaba llevando,
Él le contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ahí ya tenemos una clave de que el pan es alimentarse de esa palabra, pero dice sin leudar. Cuando nosotros escuchamos una predicación de algún hermano o de alguien que habla acerca de tal o cual, vamos a decir, tema bíblico, te narra una escritura y te comienza a exponer. Estamos viendo la escritura en una poca manera, pero estamos oyendo más de su corazón. Entonces, el Señor, a través de su visita aquí en la tierra, a sus discípulos les explicó que se guardaran de cierta levadura. Y esta levadura no era esa levadura que infla los panes, sino, vamos a ver aquí en Lucas 12:1, dice, en esto juntándose muchas gentes, tanto que unos y otros hollaban, comenzó a decirle a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Entonces aquí ya Jesús nos está dando una idea de que hay cosas que los fariseos, que eran los líderes religiosos de ese tiempo, agregaban a la palabra de Dios, agregaban mandamientos, agregaban cosas que provenían de su alma, de su espíritu, y era algo hipócrita, era algo que no provenía de parte de Dios. De tal manera que algunos que comparan los verdaderos mandatos de Dios con los mandatos que añadieron tanto por el tiempo a algunos fariseos, a algunas personas que estaban a cargo de lo que son las cosas de Dios en Israel, pues hay una gran diferencia. Simplemente entre los samaritanos y los israelitas, la diferencia en las escrituras es tremenda. Pero no solamente eso, quiero que veas, peor aún, donde dice en Marcos 8:15. Aquí es donde quiero que veas que esa levadura, dice en Marcos 8:15, dice, y mandó diciendo, estamos hablando de que Jesús dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ah, caramba. Estamos hablando ya que Jesús mismo está diciendo que te guardes de la levadura de los fariseos, el sistema religioso, y de la levadura de Herodes, el sistema político gubernamental. Entonces, el hombre hoy en día rige su conciencia de vida en base a dos cosas: las leyes humanas en la ciudad donde está viviendo y las leyes divinas en las que él se ha fomentado, llámese el cristianismo o cualquier otra religión. Pero nos está dando esas dos opciones. Pero aquí mismo Jesús, hace más de 2000 años, nos dice que nos guardemos de la levadura de Herodes. Y caramba, pues Herodes era no solamente el rey, sino que una persona de bastante influencia, pero que, como hemos sabido, vivía en bastante pecado. Y cuando nos dice que había levadura, nos está diciendo que le habían agregado cosas para, vamos a decir, para decir que el pecado que él estaba haciendo no era tan malo. Hemos oído que todo lo que tiene que ver con los Herodes, incluso hasta incesto o cosas que tenían que ver con su intimidad con la mujer de su hermano o aún hasta con su sobrina. Vemos que una de las cosas por las que Herodes cojeaba era el lado sexual, el lado de la perversión.
que quizás estuvo encubriendo que él tomó a la mujer de su hermano porque murió, que él decía esto por eso, con tal de encubrirse en algo aparente, porque lo que hacía solas, pues nosotros no lo conocemos. Pero aquí Jesús nos habla de las dos cosas, levadura de Herodes y levadura de los fariseos. Pero estamos viendo que la palabra nos insta que nos alejemos de Egipto a través del pan sin leudar. La palabra de Dios, directa, que tú tienes que leer 7 días por lo menos, donde no haya intermediarios más que tú, el Espíritu y el Espíritu Santo que te esté redarguyendo, donde te esté hablando a ti directamente, donde no haya alguna coma añadida, alguna tilde añadida por tu padre, por tu pastor, por el hermano que te quiere corregir o por aquel que te quiere inducir a una enseñanza X o Y. Entonces el trasfondo de la Pascua que te aleja de Egipto es acercarte a la verdad. Y dice que comerás. Dice que no comerás leudado. Dice que comerás, tendrás que alimentarte, pero de pan sin leudar. Ir a los salmos, ir a los evangelios, buscar de acuerdo a lo que sea tu problema o tu debilidad, directamente, sin intermediarios, por 7 días. Es algo que ahí nos lo está dejando. Y no da grandes explicaciones, pero dice que para que te acuerdes de que estuviste en Egipto. Entonces, la persona que ya está leyendo esto, que ya está celebrando la Pascua, es una persona que de alguna manera ya conoció el sacrificio de Jesús y que ya sabe que hay que guardarse, pero que no conoce realmente de qué manera debe de conducirse, qué cosas sí, qué cosas no. Entonces, para eso debes de ir directamente a la palabra. Recuerdo hace tiempo una persona me preguntaba, estábamos en una reunión, y es una persona bastante importante, preguntaba, cuando la Escritura dice que uno tiene que amar a su hermano, ¿está hablando de su hermano carnal o de su hermano en la religión? Entonces mi pregunta es, ¿esto que usted está preguntando es porque usted tiene algún problema con algún hermano en la religión o porque tiene algún problema con algún hermano en la carne? Me dice, no, yo tengo un problema con un hermano en la carne. Entonces el Espíritu le está incitando a que esa escritura le esté masticando, le esté dando vueltas por el cerebro, ¿verdad? Y sabemos que nuestros hermanos en Cristo pues están ahí porque nosotros vamos a una congregación, pero nuestros hermanos en la carne Dios los escogió. Él fue el que los escoge. Entonces la escritura te va a hacer mella en tu cerebro, en tu alma, te la va a traspasar hasta que llegues a un entendimiento donde obedezcas eso que te está diciendo a ti de una manera en que te sane, en que te saque de ahí, de esa prisión y que te libere de esas ataduras. Entonces es importante escuchar predicaciones, es importante escuchar mensajes de otras personas, pero el pan sin levadura es algo que te alejará de Egipto, te acercará cada vez más a la libertad. Y es algo que tenemos que hacerlo, por lo menos unos minutos al día. Pero en esta ocasión, cuando nos dice que la Pascua está ligada a esta alimentación de esos 7 días seguidos de pan sin levadura, creo yo que debemos de entender lo simbólico e ir un poco más profundo y estar atentos a ver a quienes
están en el lugar que nosotros estuvimos algún día y poderlos ayudar y rescatar. Así es de que shalom, y que espero que la pasen muy bien estos días de que algunos tienen de vacaciones, otros días de reflexión, pero sobre todo que sean de bendición para nuestras almas, para nuestras familias, y que todos, shalom significa nada está torcido, nada está quebrado, nada falta, y esa es nuestra relación con Dios, que todo esté de una manera alineada, que tengamos bendición. Shalom.